A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Orlando Ajuchán. Un bendecido domingo, hermanos. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Damos la honra y la gloria a Dios por la oportunidad que Dios nos da de acercarnos nuevamente a Él para aprender más de Él y para poderle adorar y glorificar su nombre. Hoy tenemos un tema bastante amplio que tendríamos que tener más tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y de una manera resumida, ¿verdad? Y para poder continuar, vamos a orar y pedirle la dirección a nuestro buen Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por lo bueno que has sido para con cada uno de nosotros. Te venimos a pedir en esta hora, Señor, que tú nos ayudes para entender tu palabra, para poder también expresarla, Señor, y sobre todo ponerla en práctica, Dios Todopoderoso. Bendice a cada hermano y a cada amigo que se vaya a conectar a esta prédica y que podamos ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por las bendiciones que nos da cada día y por todo su amor, por toda su bondad, ¿verdad? En este día vamos a hablar de algo muy especial y vamos a escuchar nuestro tema en labios de un asistente. El tema es el tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Damos gracias a Dios por la ayuda que tenemos. Vamos a continuar con nuestro texto. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos 9:9. En este día vamos a hablar sobre el tabernáculo de reunión y sobre lo que representa y lo que vino a cumplir Jesucristo en su debido tiempo, ¿verdad? Aquí dice cuál es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, hablando del tabernáculo, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Estamos hablando de que exteriormente sí hay un cambio, pero interiormente dice que no era capaz de hacer un cambio en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Era algo superficial. Entonces, pero Cristo vino y hizo algo perfecto, donde vemos un cambio exterior y un cambio en nuestro espíritu. Para ilustrar más nuestro tema a manera de introducción, vamos a escuchar a un ayudante que tenemos en esta hora. En el patio está el altar de bronce y también está el lavacro, y en el lugar santo está
está el candelabro, los panes de la proposición y también la mesa de la proposición, el altar del incienso, y en el lugar santísimo está el arca del pacto, en donde está la vara de Aarón, el maná y las tablas de los 10 mandamientos. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Dice nuestro primer subtema. Primera división. La disposición física del tabernáculo hablaba de Cristo. Hebreos 9, del 1 al 5. Amén. Inciso A. El lugar santo contaba con el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Vamos a leer inmediatamente nuestros versículos que habla sobre el lugar santo y sobre el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Estamos iniciando nuestra clase, ¿verdad? Para comprender de una mejor manera, dividámoslo en 3 tiempos. El tiempo de Moisés, el tiempo de Jesús y el tiempo presente. Vamos a hacer énfasis en el tiempo de Moisés, que Moisés nació 1527 años antes de Cristo. Luego vamos a comparar ese tabernáculo que Dios mismo instituyó a Moisés con lo que Cristo vino a establecer y a cumplir con lo que ya Dios Padre había iniciado, ¿verdad? Entonces, iniciamos con estos primeros versículos que está en Hebreos. Ahora bien, dice, en el primer pacto teníamos ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Escuchen eso. Estamos hablando de ese tabernáculo y de todo lo que conllevaba, todo el ritual que llevaba ese tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, un lugar santo, que ya vimos en los videos anteriores y con las ayudas visuales. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, hablando del lugar santo, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dice nuestra ayuda acá. El candelabro de oro era tipo de Cristo, la luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Juan 1:9. Debemos ser agradecidos con Dios, pues Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Los 12 panes de la proposición representaban a las 12 tribus de Israel y solamente los sacerdotes lo podían comer. Levítico 24:5-9. Estos panes tipifican el alimento que Cristo nos brinda de sí mismo. Nos estamos enfocando en el lugar santo, ¿verdad? Hablamos de 2 utensilios muy especiales. El candelabro o la menorá, como se le dice también, y la mesa de los panes de la proposición. Entonces dice que la menorá tipificaba la luz de Cristo. Esa luz que fue compartida a sus hijos, o sea, hacia nosotros, y que está para ser compartido con todo aquel que levante su mano y diga, yo quiero que esa luz entre a mi corazón. Entonces, en el pasado, vemos que era un candelabro de oro que podíamos ver y tocar, pero hoy es la luz de Cristo que alumbra en nuestros corazones. Debemos ser agradecidos con Dios, pues Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Como decíamos, Él resplandeció en nuestros corazones y también habla para el conocimiento de su gloria. Cuando Jesús ya entró a nuestro corazón, entonces entendemos su gloria y entendemos muchas cosas que solo se pueden entender por la fe. Ejemplo, la Trinidad.
Es algo que no podemos explicar con manzanitas, como decimos comúnmente, pero que en nuestro corazón y nuestra fe lo entiende. Dice que te llevamos a tener el conocimiento de su gloria y también en la faz de Jesucristo. La palabra faz significa el rostro de Jesucristo. Entonces vamos a tener una comunión muy cercana a Dios al dejar que Él entre a nuestro corazón. Luego pasamos a los panes de la proposición. Representaba los 12 tribus de Israel y solamente los sacerdotes lo podían comer. Hoy, hablando con un hermano pastor, nos explicaba de que son 12 panes y se colocan 6 y otros 6 a la par. Entonces, él nos decía que si colocábamos un 6 en cada fila de panes, había un número y era el número 66. Entonces la pregunta era o es, ¿qué significa ese número? Porque todo en la Biblia está encriptada, toda en la Biblia tiene un significado. Entonces, hoy aprendí algo nuevo y dice que el 66 son los libros que hay en la Biblia. Son 66 libros en la Biblia. Así es de que podemos seguir aprendiendo más y más si seguimos estudiando. Bien, sigamos adelante. Y dice, Inciso B. El lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto. ¿qué significará el incensario para el tiempo de Cristo o lo que vino a cumplir Cristo? ¿Qué significa el arca del pacto? Eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ya del lugar santo nos trasladamos al lugar santísimo, según el tabernáculo que Dios mismo instituyó a Moisés. Y en el lugar santísimo era un espacio bastante pequeño. Había solo una caja muy importante, que era el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto habían 3 utensilios también muy especiales. Como se recordarán, está el maná, está también la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. En ese espacio, el sacerdote entraba una sola vez. Entraba a quemar el incienso, un olor grato hacia Dios, y también entraba con un hisopo regar sangre en ese espacio. Ese eran las ofrendas que el sacerdote hacía una vez al año, pero significaba algo muy especial que en ese momento no lo entendían. Ellos hacían conforme Dios había dicho, pero no entendían por qué ir a derramar sangre y por qué el incienso. Pero conforme el tiempo fue avanzando y las profecías, y cuando se llegó el cumplimiento de Jesucristo, entonces nosotros somos privilegiados, porque ahora sí entendemos lo que simbolizaba lo que Dios había ya instituido a Moisés. Veamos qué dice el versículo 4 en adelante. El verso 4 revela que el lugar santísimo tenía un incensario de oro, así como el ministro estaba al santuario a ofrecer al incienso aromático. Lucas 1:9. El ofrecimiento de Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. No olvidemos que los pactos de la Biblia fueron iniciativas divinas. Por tanto, el nuevo pacto en Cristo es también iniciativa de Dios. Para ampliar más en el Nuevo Testamento, vemos estos versículos que nos ayudan a entender más sobre lo que simbolizaba el ritual que se hacía en el tabernáculo. En el lugar santísimo, dice, tenían el incensario de oro, así como el ministro entraba al santuario a ofrecer el incienso aromático. El ofrecimiento de Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Ese es lo que vino a cumplir Jesús en la cruz, una ofrenda de olor fragante hacia Dios Padre. Sigamos adelante y a ver los símbolos, objetos que habían dentro del arca. Dice lo siguiente. Dentro del arca habían 3 objetos. Objeto número 1, urna de oro. Contenía un gomer de maná. Cristo es el pan de vida. Juan 6:54. Objeto 2, la vara de Aarón que reverdeció. Era una vindicación a Aarón como el sumo sacerdote elegido para oficiar frente al arca. Objeto 3, las tablas de la ley. Son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel. Hoy, frente a tantas herejías, debemos recordar que las escrituras es nuestra regla infalible de fe y conducta. Vemos que el arca del pacto tenía 3 objetos. Y si vemos el lugar donde se encontraba era en el lugar santísimo. Eso significaba que el arca, por consiguiente, era un utensilio santo. Y realmente Dios siempre ha sido celoso con todos sus utensilios o con todo lo que Él ha demandado que se respete, ¿verdad? Porque hubieron algunos que tocaron el arca y que no eran sacerdotes o que no estaban purificados como Dios había demandado y murieron instantáneamente. History Channel se preguntan qué era lo que tenía, por qué pasaba eso. ¿Será que tenía una sobrecarga eléctrica o alguna bacteria, algún virus o radiación? Entonces ellos están con esa inquietud de encontrar el arca y estudiarlo y saber por qué ocurría eso. Pero nosotros sabemos de que Dios es celoso y es poderoso. Entonces, el único que tenía derecho a abrir el arca del pacto o a tocarlo era el sumo sacerdote. Y realmente, según vemos acá, él solo entraba una vez al año. Entonces, ya vimos los 3 utensilios que el arca del pacto conlleva. Sigamos adelante. Segunda división. Los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. Hebreos 9:6-8. Muy bien, ya vimos lugar santo, lugar santísimo. Ahora vemos cómo oficiaban los ministros o los sacerdotes y qué simbolizaba ese trabajo que ellos hacían. Inciso A. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Veamos esto, de que en el lugar santo y las otras áreas podían entrar continuamente. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Primero se nos muestra el oficio de los ministros en el lugar santo. La entrada a aquel lugar estaba abierta a los sacerdotes. Recordamos que había un orden para oficiar el sacrificio diario y la ofrenda a Dios. Así, los sacerdotes entraban continuamente. La palabra griega que se usa aquí para continuamente es diapontos, que significa sin restricción alguna. Los creyentes podemos sentirnos privilegiados en Cristo, porque también sin restricciones podemos entrar, ya no al lugar santo, sino al lugar santísimo, celestial por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Un privilegio así merece una conducta santa por parte de los hijos de Dios. La palabra griega que se usa aquí continuamente es diapontos, que significa sin restricción alguna. Y si recordamos, en estos días tenemos muchas restricciones. Hace unos meses, todavía estábamos atentos a las nuevas restricciones del gobierno, ¿verdad? Por la pandemia que se está viviendo. Entonces tenemos muy claro qué significan las restricciones.
y tal vez hasta cierto punto temor de esas restricciones que a veces se instituyeron. Pero aquí hablando de poder entrar y de poder oficiar, dice, al lugar santo. Los creyentes podemos sentirnos privilegiados en Cristo, porque también sin restricciones podemos entrar, ya no al lugar santo, sino al lugar santísimo, celestial por la sangre de Jesucristo. Veamos eso, ese regalo tan grande que Dios nos dio. Cuando Cristo murió, había un velo o una cortina, pero dice que esa cortina medía 10 centímetros de espesor. Y cuando Cristo murió en la cruz, ese mismo día, ese mismo instante, fue rasgada esa cortina, que dice los historiadores que ni con 2 caballos, jalando uno en cada extremo, podían romperlo. Pero con el poder de Dios no hay nada imposible. Y fue rasgado esa cortina y ahora tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar santo y al lugar santísimo. Dice esta frase, un privilegio así merece una conducta santa por parte de los hijos de Dios. Que sea esa nuestra meta, de ser mejores cada día, ser mejores cristianos, ser mejores personas cada día, para agradeciendo a Dios por este gran privilegio de poder hablar con Él sin ninguna restricción, y no tenemos restricciones de tiempo. Podemos arrodillarnos y en cualquier momento ir en el vehículo, ir hablando con Dios Padre. No tenemos como otras religiones cierto horario para poder orar. Podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces es un gran regalo que Dios nos ha dado. Inciso B. El oficio sacerdotal mostraba que aún no había un camino al lugar santísimo. Hebreos 9, 7 y 8. Veamos qué dice Hebreos 9, 7 y 8. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muy bien. Dice el versículo 7, que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y dice esa frase donde dice, no sin sangre. Eso significa lo contrario, ¿verdad? Que sí entraba con esa sangre de ese cordero, con un hisopo, y vertía esa sangre en el lugar santísimo. Pero era un tipo de lo que venía, una figura de lo que venía. Dado, dice el versículo 8, dado el Espíritu Santo a entender, o dando a entender, que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo en esa época, 1500 años antes de Cristo. El lugar santísimo, allí solo podía entrar el sumo sacerdote. Éxodo 30:10 establece que Aarón haría expiación una vez al año con la sangre del sacrificio el día de la expiación. Todos los pecados de Israel quedarían cubiertos. Levíticos 16:34. Ello revela la limitante de aquel sistema, pues cada año se hacía memoria de los pecados. Hebreos 10:3. Pero Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote celestial. Vemos que dice, Cristo se ofreció una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, y se sentó a la diestra de Dios como sacerdote celestial. Él derramó su sangre en la cruz, como lo hacía el sumo sacerdote, derramando la sangre en el lugar santísimo. Él derramó una sola vez su sangre y dio su propia vida como sacrificio hacia Dios Padre, por amor a nosotros. Y ahora tenemos ese privilegio de ese Cristo amoroso
que dio su vida por nosotros, de interceder por nosotros. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, si cometieres algún pecado, abogado tenéis para con Dios Padre, a Jesucristo nuestro Dios. Así es de que qué gran amor y qué gran facilidad la que Dios nos da para poder entrar o regresar al cielo, de donde fue el inicio de toda creación. Tercera división. Cristo entró en el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 9 al 12. Inciso A. Las ordenanzas del tabernáculo estaban impuestas hasta que viniera Cristo. Lo que hablábamos anteriormente de que todas estas ordenanzas estaban impuestas hasta que viniera Cristo y las cumpliera, ¿verdad? ¿Qué dicen los versículos 9 y 10? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 9 habla de lo exterior, ¿verdad? De ofrendas, sacrificios que no nos pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia, o sea, en cuanto a lo espiritual, al que practica ese culto, o sea, al que practica la ley. Hay muchas iglesias que quieren practicar la ley aún, y realmente, según vemos en Hebreos, capítulo 9:9. Entonces lo ideal es que avancemos y que veamos qué es lo que Cristo quiere que hagamos y lo que Él ya realizó por nosotros, ¿verdad? Como esa ofrenda de dar su propia vida por nosotros. Este culto dice que consiste solo, el 10, dice que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí en esta palabra abluciones está hablando de purificación, de lavarse, de bañarse, de eso habla esta palabra ablución. Entonces, es algo exterior, no podemos decir que es algo para nuestro espíritu o para nuestra conciencia. Veamos qué dice este comentario. El versículo 10 nos muestra que las ofrendas y sacrificios presentadas bajo la ley consisten en comidas y bebidas. Diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne eran normas que afectaban a lo externo y material. Cuando Cristo vino, puso todo en su debido orden y transformó los conceptos de pecado que tenía la ley. Por ejemplo, él enseñó que en el pecado no solo es el cometimiento de una acción carnal, sino el conocimiento de lo malo en el corazón antes de consumarlo. Mateo 5:28. Amén. Para los que quieren seguir bajo la ley, pues hay grandes diferencias, ¿verdad? Y realmente, como en los estudios que hemos tenido en la iglesia, hemos podido aprender, o en mi caso personal he podido aprender de que hay situaciones donde vemos que es mucho más difícil seguir a Cristo en esta nueva ley, o sea, en este nuevo pacto. Porque si vemos el
El segundo párrafo de nuestro comentario dice, cuando Cristo vino, puso todo en su debido orden y transformó los conceptos del pecado que tenía la ley. Por ejemplo, Él enseñó que el pecado no solo es el cometimiento, o sea, cometer el pecado, hacerlo, hacer ese pecado. Le dice de una acción carnal, sino el conocimiento de lo malo en el corazón antes de consumarlo. O sea, solo el hecho de pensarlo, ya entramos al pecado, ¿verdad? En un estudio que tuvimos muy parecido al tema, y más que todo en este versículo. Muy bien. Veamos qué dice nuestro siguiente inciso. Inciso B. Cristo entró con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. Hebreos 9, del 11 al 12. Versículo 11. En adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si vemos acá y si hemos puesto atención hasta este punto, vemos que todos los utensilios, incluso el tabernáculo mismo, todo representó a Cristo y todo lo cumple Cristo. El tabernáculo completo es Cristo mismo y todas las acciones y el culto que se realizaba lo cumplió Cristo con su sangre, su ofrenda, su cuerpo. Él vino y puso todo en orden como hemos estado aprendiendo. Sigamos viendo qué dice sigamos viendo lo que dice esta diapositiva. El versículo 12 hace evidente que la santificación que proviene de Cristo no se realiza por la sangre de machos cabríos ni becerros, como era en el antiguo tabernáculo. En el lugar de ello, la justicia es obrada por la propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata. Es preciosa como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Por lo tanto, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Gloria a Dios. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata. Es precioso como la de un cordero, sin mancha. Por tanto, dice, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Ya no va a ser una expiación, ya no va a ser como pintar, sino va a ser lavado. Nuestras vestiduras serán lavadas y emblanquecidas por su sangre, una sangre incorruptible que tiene más valor que el oro y la plata. Qué bendición de que ese regalo tan grande sea para nosotros. Gracias a Dios por ello. Bien, hablamos del tiempo de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Hablamos del tiempo de Cristo y lo que Él vino a cumplir. Y vamos a hablar un poquito de las noticias actuales y del presente, 2000 años después de Cristo. Hay una vaca muy importante que es la vaca alazana, que se usa en el templo. Es una vaca que no se había visto por más de 2000 años. Y hasta en estos días que nace una vaca alazana, que es considerado un milagro. No sé cuántos hay, pero lo que sí entiendo es de que volvió a nacer una vaca alazana, que es el inicio que es para la construcción del nuevo templo que se está esperando y que nos habla Apocalipsis. Veamos qué dice nuestra diapositiva.
La vaca alazana. De acuerdo a la tradición judía, desde el tiempo de Moisés, quien personalmente preparó la primera vaca hasta la destrucción del segundo templo, solo se prepararon 9 vacas rojas. Siguiendo esta línea, se cree que solo habrán 10 vacas rojas en la historia humana, siendo la última de ellas la que anuncie la era mesiánica. El rabino Maimónides, el sabio judío medieval, escribió en su explicación del precepto que la décima vaca roja será consumada por el rey, el Mesías. Puede ser revelada rápidamente. Amén. Que sea la voluntad de Dios. Cabe mencionar que durante los últimos 2000 años no ha habido vacas rojas para la purificación del sumo sacerdote. La vaca alazana se sacrificaba fuera del campamento y sus cenizas se guardaban para la purificación del sacerdote o cuando alguien tuviese contacto con un muerto. Pero es muy importante porque también tipifica a Cristo mismo, ya que Cristo fue sacrificado fuera del pueblo, así como la vaca alazana. Un dato importante es de que por 2000 años no habían podido encontrar una vaca alazana, que es una vaca roja, que no tiene que tener ni un cabello de otro color. Y puedo ver la imagen acá. Entonces es considerado un milagro y una señal. Al tener esta vaca ya lista, dicen los rabinos de Israel, que esto acelera de que el Mesías viene pronto. El Mesías para Israel, pero para nosotros, el Mesías ya vino. Y el Mesías se aproxima, pero para venir a traer a su iglesia. Eso significa que estamos cerca de un gran cambio y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algo de información del candelabro, la menorá. Es un objeto que mide 1,35 m, 90 centímetros de ancho, de oro puro y que ya lo tienen preparado y listo. Vamos a ver algo de información sobre este candelabro. El candelabro. Aceite puro de oliva para encender la menorá de oro de 7 brazos. Judíos que promueven la construcción del tercer templo de Jerusalén han logrado por primera vez en 2000 años producir aceite de oliva puro para ser usado en la edificación del templo. Agrega que ya se han hecho muchos avances en la creación de los utensilios sagrados para el tercer templo, el velo del lugar santísimo y las vestimentas que utilizarán los sacerdotes levitas. Sin embargo, las leyes de pureza bíblica hablan del aceite que se usa para encender la menorá. Seguir las reglas de pureza requiere de un estudio especializado, señalan los representantes del instituto. Lograr el producto según las enseñanzas bíblicas es considerado un milagro. El candelabro usa un aceite especial y tienen que observar, para empezar, no tiene que tener fertilizantes y tiene que ser de una pureza muy especial. Y el otro milagro es de que lo lograron conseguir o cosechar. Ya hay cosecha de este aceite para encender la menorá, el candelabro de oro. Del candelabro de oro hay un festival, el Festival de las Luces, que le dicen el Hanukkah. En el año 165 antes de Cristo, Israel tuvo una batalla y salieron por 7 días y ese candelabro no tenía que apagarse. Todos los días el sacerdote tenía que entrar y vertir aceite para que ese candelabro no se apagara. Pero los israelitas tuvieron esa batalla en el año 165 antes de Cristo y salieron por 8 días o por una semana. Y el milagro fue
que ese candelabro no se apagó. Entonces, esa fiesta de las luces aún lo celebran los judíos. Y para el templo es muy importante el candelabro de oro. Vemos acá la imagen de esta fotografía, donde vemos que ya está preparado, ya está esperando un lugar, su espacio en el lugar. Ahora usted ya sabe dónde está colocado, en el lugar santo o en el lugar santísimo. Va en el lugar santo, ¿verdad? Ya está preparado, esperando el templo. Y sabemos que cuando el templo sea construido es porque Cristo ha venido a traer a su pueblo. Así que preparémonos y estemos listos para el encuentro con nuestro Señor. No quiero despedirme sin antes agradecer el amor, el afecto de todos mis hermanos. Han mostrado en estos días. Yo sé que todos hemos pasado pruebas, ¿verdad? Y hay hermanos también enfermos. Están en nuestras oraciones. Y que Dios nos ayude a ser una familia unida, la familia de Cristo, que nos une su sangre misma. Así es de que feliz y bendecido día a cada uno por nombre. Dios les bendiga.